bueno, debido a los cientos y casi miles de peticiones de nuestros suscriptores de que la doctora nos volviera a hablar de un tema, vamos a hablar en esta ocasión con Fernanda Samaniego de los conceptos del tiempo, y nos va a hablar en 5, vamos a decir, núcleos, en 5 tiempos, de los conceptos del tiempo de algunos filósofos y científicos. Entonces empezará en primer lugar con Aristóteles. Sí, bueno, pues Aristóteles concibe el tiempo como un cambio o el movimiento, pero es importante aclarar que Aristóteles no entiende movimiento como lo entendemos nosotros hoy en día, sino como cualquier actualización de un posible estado. Por ejemplo, una semilla tiene la potencialidad de ser un árbol, ¿no? O un enfermo tiene la potencialidad de curarse, ¿no? Y este tipo como de cambio de un estado al siguiente, eso es lo que concibe como movimiento. Y Aristóteles nos dice que lo que nos permite ver el paso del tiempo es esa sucesión de instantes en las que se va dando el movimiento. Si nada se moviera, si todo estuviera quieto, si no existiera materia en el universo que se moviera, es decir, en el vacío, no existiría el tiempo. Bien, ahora sigue San Agustín. Bueno, San Agustín es uno de mis favoritos porque él habla del tiempo para el alma. No le interesa hablar como del tiempo externo al individuo, ¿no? Dice, sí existe el tiempo físico, el tiempo del mundo, ahí se mueven los planetas, todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Pero lo que finalmente uno recuerda es lo que haya dejado huella en el alma. Entonces este tiempo sanagustiniano interno se refiere a las huellas del alma. Ok, en tercer lugar están Heidegger y Sartre. Sí, Heidegger y Sartre también tienen una noción interna del tiempo. Estamos hablando de la fenomenología, ¿no? Y para ellos también el tiempo que va a ser interesante en la filosofía es de la experiencia. Hay una diferencia importante entre Heidegger y Sartre. Para Heidegger nosotros estamos enfocados teleológicamente, ¿no? Es como vivir para la muerte, cómo voy a morir. Eso determina cómo vivo, ¿no? Y en Sartre no es así, no tenemos esta teleología, es nada más un tiempo interno, un tiempo del yo, pero sin esta mirada hacia el final. Ok, Hegel. Bueno, a Hegel le debemos la cronología que se utiliza en la historia, esta división entre la antigüedad, la Edad Media, la Edad Contemporánea, ¿no? Él fue el que propuso dividir así la historia de la humanidad, entre comillas, porque bueno, obviamente no es de toda la humanidad, ¿no? Y tomó eventos importantes como la Revolución Francesa o la caída del Imperio Romano para hacer estas divisiones. Y es como muy interesante ver las alternativas a Hegel, ¿no? Tenemos por un lado la religiosa, en la que hablamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por supuesto por antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Donde los tiempos son muchísimo más largos de los que contemplaba Hegel. Y también tenemos la crítica de Marx a Hegel, en donde él le dice que es mucho más adecuado dividir la historia tomando en cuenta los cambios de los medios de producción, ¿no? Cuando eran tribales, luego cuando empieza la propiedad privada y luego pues actualmente el capitalismo, ¿no? Y hace pues una división distinta de la historia. Y bueno, nada más como para agregar también en el arte, ¿no? Podemos tener pues todas estas como épocas que también se dividen a veces, no coinciden los años con la de Hegel, ¿no? En música clásica, ¿no? Tenemos el barroco, música renacentista y demás. Entonces, bueno, pues este es otro tema del tiempo que es interesante pensar en él. Por último tenemos a Newton y a Einstein. Ah, sí, bueno, claro. Newton y Einstein, como sabemos, tienen propuestas distintas de cómo concebir el tiempo en la física.
El tiempo newtoniano lo podemos imaginar como un escenario, un teatro, en el que va a haber objetos que se van a mover ahí y nosotros podemos tomar el tiempo como lo hicieron Galileo y Newton, ¿no? Con un reloj, pero no hay interacción entre el paso del tiempo y los objetos, ¿no? O sea, son independientes, el espacio y el tiempo son independientes. Lo que ocurre con Einstein es que las masas que se mueven a través del espacio-tiempo lo afectan y lo deforman. Entonces nos podemos imaginar como si ese teatro estuviera lleno de telarañas y los objetos que se van moviendo por allí lo van deformando, ¿no? Esta es como una diferencia pues crucial entre las dos nociones de tiempo. En el caso de Newton, absoluta, es el mismo tiempo para todo el universo, y en Einstein, que se da cuenta de que dependiendo de la velocidad a la que vayamos viajando, el tiempo va a transcurrir de una manera distinta. Y bueno, solo como para cerrar, sí me gustaría decir que todas estas nociones del tiempo están en un libro, es una antología de Sixto Castro, que hemos estado leyendo aquí con nuestros alumnos de la UNAM, ¿no? Y bueno, pues claro, para darle el crédito a la gran investigación que hizo este español, pues sí quisiera dar la referencia.